El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un tema interesante y me llamó mucho la atención el platicar de este tema en particular, porque de repente estamos como muy alejados o pensamos que estamos muy alejados de lo que es la mitología, pero la mitología, como la queremos considerar dentro de nuestra sociedad, estamos muy influenciados por la mitología griega, porque la sociedad básicamente tiene filosóficamente una cultura socrática, una cultura que está influenciada por los grandes filósofos griegos, pero pensamos que eso es de la antigüedad, eso es algo ajeno a nosotros, y quisiera platicarles un poco para conocer más acerca de lo que es esta parte de la mitología y esta parte de la relación que tiene con la psicología. Llamamos mitología al conjunto de mitos y leyendas que, no importando su origen o temática, tratan de explicar el suceso de la naturaleza, enseñan sobre la importancia de los valores, de la moralidad, de la ética de una sociedad. Si bien sabemos que la gente en la antigüedad, los primeros hombres en la tierra, empezaban a explicar los fenómenos de la naturaleza, atribuyendo el rayo, la lluvia, el día y la noche, con dioses, con algo que no podía ser explicado. Cada vez que la sociedad iba evolucionando, empezaba a ver esta parte de empezar a relacionar todos los hechos a lo largo del tiempo y la historia con ritos, con cultos, con oraciones, con darle una explicación que pudiera ser entendible, ¿sí? Por eso estamos tan relacionados con esta parte, ¿sí? Y que en la cultura grecorromana, en la cultura helénica, de la cual somos herederos, ¿sí? Y que generó ciertas mitologías desarrolladas en religiones, ¿sí? En lenguajes, en sistemas políticos, en sistemas sociales, en sistemas de pensamiento y razonamiento, en el arte, en la historia. Todo esto hemos tratado de analizar estos mitos como un instrumento de aprendizaje del ser humano, pero también es un método de aleccionamiento de la sociedad, diríamos, que es como mantener estas características o explicar las características de la mente humana con ciertas características que nos van a dar una universalidad, ¿sí? No importa los mitos de dónde vienen, cada cultura ha generado sus propios mitos. Y mito, de repente, culturalmente pensamos que es algo falso, ¿sí? Es un mito. No, mito no tiene que ver nada con algo que no es real. Por el contrario, el mito, ¿sí?, es la manera de explicar la realidad del ser humano a través de historias que puedan ser entendibles, no tan abstractas, para que entonces podamos entender la realidad desde un punto de vista que pueda ser digerible para el ser humano.
¿sí? Los mitos han generado criaturas, héroes, personajes, monstruos, ¿sí? Pero que son perfectamente moldeables a las situaciones de la vida real, sin importar la época en la que se apliquen, ¿eh? O sea, nosotros pensamos que estar hablando de seres fantásticos, estamos hablando de algo irreal, pero en la vida, en la mente de la gente, sí tiene esta parte de realidad, es la manera de explicar, ¿sí? La manera en que el ser humano se desarrolla, ¿sí? Los seres humanos somos curiosos por naturaleza y necesitamos de ejemplos, necesitamos de experiencia, necesitamos de prototipos para el desarrollo físico y mental de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, sí es, por lo tanto, normal que la conducta humana, ¿sí?, tienda a ser, a generar ciertos estereotipos para poder razonar o para poder entender estas partes de la realidad humana, ¿sí? A veces las cuestiones de los miedos, las ansiedades, las angustias, los deseos, es una cuestión muy abstracta, de lo cual vamos a aterrizarlos en forma de mitos para poder desarrollarlos, ¿sí? Obviamente, para nosotros, hombres, mujeres del siglo XXI, que hemos vivido nuestra propia historia y hemos desarrollado avances suficientes como para formarnos ya con una era tecnológica de telecomunicaciones, de medicina, de robótica, pues resulta un poco difícil, chocante reflexionar sobre ideas ya tan antiguas. Por eso mismo, la mitología que hemos visto reflejada en las culturas ancestrales, ¿sí?, llámense mesoamericanas, griegas, hindús, japonesas, las hemos ido transformando en unas nuevas mitologías a lo mejor más adecuadas a los tiempos, pero sin embargo siguen teniendo este orden divino, este orden fantástico para poder explicar, ¿sí?, la relación que tiene con la sociedad y con, sobre todo, esta parte psicológica del ser humano. Hay multitud de ejemplos en los relatos de la mitología griega, recurrentes a dioses, a héroes, a ninfas, a monstruos, a mortales que para explicar los valores, los anhelos, los patrones de conducta similares, ¿sí?, a cómo enfrentar los diferentes temores, van a estar plagados de estos mitos, ¿sí? Pero obviamente los griegos fueron tan vastos en esta cultura que también se dio como una manera de explicar ciertos trastornos psicológicos a las enfermedades mentales, ¿sí? Y consideraban que eran como castigos enviados por los dioses, pero si bien sabemos de algunos trastornos que son muy comunes o son fácilmente detectables, hay algunos que han pasado de largo, ¿sí? Es muy fácil descubrir o entender, por ejemplo, lo que viene siendo el complejo de Edipo o el complejo de Electra, ¿sí? Pero tenemos otros complejos que también existen y que los hemos pasado a dejar de largo, ¿sí? Por ejemplo, está el complejo de Aquiles. Aquiles es uno de los complejos más difíciles de diagnosticar, puesto que se ocultan bajo una falsa sensación de seguridad y autocontrol, pero son personas que padecen y es un complejo muy común en la actualidad, porque se trata de ocultar los defectos, los fallos, los puntos débiles de las personas, tratando de volvernos superhombres o supermujeres y no aceptar o admitir las debilidades que tenemos, ¿sí? Este hombre, el hombre complejo, proviene de este héroe griego de la guerra de Troya, Aquiles. Entonces, este complejo de Aquiles es cuando
nosotros ocultamos una seguridad, no aceptamos nuestros fallos, nuestros equívocos, no aceptamos nuestros puntos débiles, ¿sí? Y nos ocultamos tras una figura de ser superhombres o supermujeres, que todo lo podemos. Ese es el complejo de Aquiles, y pues ustedes pueden pensar ahorita que efectivamente sí hay mucho complejo de Aquiles. El complejo de Electra, bueno, pues ya lo sabemos, esto fue una teoría desarrollada por Carl Jung en 1912, y es la versión femenina del complejo de Edipo. Es precisamente cuando las niñas tienen este trastorno psicológico y muestran una afección, una atracción sexual hacia la figura paterna, ¿sí? El complejo de Edipo es esta atracción del hombre, del niño, del joven, con esa atracción física, sexual hacia la madre, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos complejos, el complejo de Edipo, el complejo de Electra. También el complejo de Electra dice mucho que también es un poquito esta parte de la madre, ¿sí? Que tiene esa atracción física y sexual por el hijo, ¿sí? Pero obviamente, conociendo la historia, sabrían por qué, ¿no? Pero también está esta parte en cual Electra vengaría el asesinato de su padre Agamenón de forma trágica y violenta, acabando con la vida de su madre, Clitemnestra, y de su amante Agisto, ¿sí? O sea, también tiene un toque esta parte de violencia y de demencia por la violencia, ¿no? En el caso de Electra. No así el complejo de Edipo, que, bueno, pues es más estudiada por Sigmund Freud, ¿sí? Pero que definiría este problema como la atracción sexual inconsciente, quiero que quede muy claro que es inconsciente, del niño hacia su madre, así como el celo que tiene hacia el padre, ¿sí? El complejo de Edipo se presenta entre los 3 o 4 años de edad, según las características psicológicas detectadas, ¿sí? Y es también esta edad donde el niño empieza a descubrir sus órganos genitales y empieza a ser clave para el desarrollo de la vida sexual adulta. Muchas veces le damos poca importancia a estos sucesos, pero es bien importantes, ¿no? Está también el complejo de Creso. Creso, la persona que busca de forma patológica la superioridad y el poder a través del derroche del dinero y el consumismo, los regalos caros, las propinas excesivas, esta parte de ser o generarse como un ser poderoso a través de la forma del poder adquisitivo, del poder de dinero, pues lo vemos también muy patente en la sociedad actual. Valgo más si tengo más dinero. Eso es complejo de Creso. ¿A qué viene? ¿Cuál es la historia de Creso? Creso fue el último rey de Lidia, y fue un reino que estaba en el oeste de la península de Anatolia, pero este personaje pasó a ser uno de los monarcas de la antigüedad clásica más ricos del mundo, puesto que además de contar con riquezas incontables, donó buena parte de su capital para la construcción y la reforma de los templos. Además, implantó un sistema económico innovador, pero además basaba mucho su poder por la cantidad de dinero que derrochaba, ¿sí? Y vemos que en la actualidad hay muchas personas, ¿sí?, que al tener dinero se sienten superiores, ¿sí? Ese es el complejo de Creso, ¿sí? También tenemos el síndrome de Cronos, ¿sí? El síndrome de Cronos es precisamente, se aplica a las personas que tienen un miedo patológico a que se les desplace del poder que ocupan. Estos jefes que de repente son como abusivos, no permiten el avance de las personas por miedo a que le ganen el puesto,
¿sí? Tratan de ocultar sus emociones, sus inquietudes, sus miedos y van a volverse agresivos, son inseguros y esto se presenta mucho en el caso de los altos directivos, de los jefes que han llegado a un puesto alto sin sentirse realmente preparados para esto y en lugar de afrontar la responsabilidad que conlleva, pues tienen este miedo terrible, ¿sí? Y van a tratar de evitar que sus subalternos crezcan. Es el ejemplo de un mal jefe, de un jefe que trata de abusar, es un jefe abusivo, es un jefe que tiene miedo que alguien le robe su puesto, ¿sí? Y obviamente está basado en el mito romano de Cronos, Saturno en el dios romano, que era precisamente este dios, el padre de Zeus, que sabía que podía ser expulsado de su poder, de su poderío, y precisamente por eso se come a sus hijos para que no lleguen a suplantarlo, ¿sí? Y es precisamente la madre de Zeus quien los salva a él y a sus otros dos hermanos, a Poseidón y a Hades, ¿sí? De ser comidos por Cronos. Pero es este miedo terrible de perder poder, ¿sí? Entonces, ese es otro síndrome que es muy normal y es muy común en nuestra sociedad actual. Tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Ulises. Ulises también se le conoce como el síndrome del emigrante. Se trata de este problema psicológico que afecta a todas las personas que viajan muy a menudo o que por algunas circunstancias se ven obligadas a viajar, a desplazarse, a vivir en el extranjero sin acostumbrarse a ello. Y en ocasiones estas situaciones derivan en un sentimiento de soledad, de estrés, de fracaso personal, incluso de depresión, ¿sí? En la mitología griega recordamos a Odiseo, al Ulises romano, protagonista de la Odisea de Homero, el héroe griego que interviene notablemente en la guerra de Troya, ¿sí? Y que pues es este personaje que viaja y sin embargo es más conocido por lograr volver a su vida en Ítaca en un viaje lleno de peligros y aventuras y retrasos después de 10 años, ¿sí? Entonces, esto es un síndrome, el síndrome de Ulises es un síndrome que lo vemos reflejado en la sociedad moderna por la gran cantidad de emigrantes que hay, políticos, económicos, esta parte de todos los mexicanos que van a Estados Unidos, que no logran integrarse, que tienen un gran sentimiento de abandono, de soledad, ¿sí? Y que terminan regresando, ¿sí? En algún momento por una cuestión prácticamente chusca, se le llama también el síndrome del jamaicón, ¿sí? Cuando la selección mexicana pierde al enfrentar a la selección de Jamaica y que pues por un comentario desafortunado decían que porque extrañaban su país. Son cosas que se van sincretizando y que empiezan a agarrarlo con chusquedad a nuestros paisanos. El síndrome de Diógenes, otro síndrome que es característico y que está muy relacionado a esta parte de la mitología griega, es el síndrome de Diógenes. Diógenes hace referencia a un problema mental, sobre todo se da en ancianos, ¿sí? Que consiste en la acumulación de residuos inútiles, de basura, de estar coleccionando cosas sin sentido, sin orden, y estas personas tienen a un aislamiento, se sienten inseguras, se niegan a desprenderse de muchas cosas, son muy acumuladores. De hecho, si no mal recuerdo, hay hasta un programa ahora en Estados Unidos que habla precisamente de estos acumuladores, de este problema, y es que precisamente el estar acumulando cosas los hace sentir una seguridad, ¿sí? Mal, pero es precisamente la manera de llevar una vida austera, de tener una seguridad económica siendo muy acumulador y pues prácticamente esto empieza a degradar porque empiezan a vivir prácticamente en la indigencia, empiezan a ser muy tacaños y empiezan a generar un problema psicológico en busca de una seguridad.
falsa seguridad, pero así pasa, ¿no? Ok. El término psicología proviene del griego psique, que era una diosa, pero que quiere decir alma, y logos, que significa estudio. O sea, es el estudio de las almas, o muchas veces es el estudio de la mente humana, ¿sí? En el sentido más etimológico de la palabra se puede decir que psique significa mariposa, y en griego por razón que decían que cuando una persona moría, su alma se elevaba al cielo en forma de mariposa, ¿sí? Este emblema, de hecho, está en la ciencia y es un mito romántico de Eros y de Psique, que representaba a la mujer con dos alas en referencia al sentido de su nombre, ¿sí? Por otra parte, el símbolo Psi, ¿sí? Esta letra griega es un dibujo que es un dibujo estilizado de una mariposa y que, pues al principio significó mariposa, sí, pero empezó a suplantarse por el sentido de ser el soplo de la brisa, el aliento, el ánimo, la ánima o el alma, ¿sí? En el estudio del alma, como lo veían los griegos, no lo veían todavía como la mente como tal, pero se desarrolla precisamente en Grecia y es desarrollado por grandes pensadores, artistas, filósofos que trataban de descifrar lo que sucedía con los sentimientos, con las relaciones de los diferentes estímulos y en general con estas cuestiones que tenían que ver con el razonamiento humano y con la inteligencia, ¿sí? En este estudio científico también hay dudas e incógnitas con la ciencia actual de la psicología, pero al menos podemos determinar que las grandes preguntas de la humanidad sobre la condición mental de las personas ha estado presente siempre, ¿sí? Y desde las primeras civilizaciones y ha ido evolucionando de tal manera que estos mitos clásicos que nos definen unas características sociales de comportamiento, pues de repente ya se veían ajenas, se veían alejadas, y entonces empieza a haber como una tratar de modernizar o tratar de ajustar estos mitos en diferentes versiones modernas, ¿sí? Obviamente vamos a ver estas versiones modernas de la mitología en historias fantásticas, ¿sí? Podemos hablar desde El Señor de los Anillos, que tiene precisamente toda esta cultura de mitos de la cultura celta y nórdica, ¿sí? Pero también tenemos historias como Narnia, historias como de la Tierra Media, hasta las mismas historias de Cthulhu, ¿sí? Pero obviamente con todo el camino de la literatura, del avance, empiezan a darse casos importantes para explicar ciertos comportamientos de la mente humana. Entonces, por eso empiezan a haber ciertos clásicos que nosotros los vemos como monstruos, ¿sí? Pero que en la parte clásica empiezan a desarrollar ciertas afecciones o ciertos comportamientos psicológicos. Como está Drácula, de Bram Stoker, está como Frankenstein, ¿sí? De Mary Shelley, está como estas historias de los monstruos clásicos del romanticismo, pero pues obviamente el mundo de la tecnología empieza a evolucionar enormemente, ¿sí? Entonces empieza a haber un mundo ya en el siglo XX, empiezan a generarse estos superhéroes, ¿sí? Desde el mundo de DC Comics, de Marvel Comics, ¿sí? Empieza a haber historias desde Japón como Naruto, como Ringu, como Senseiya, empieza a ver como todas estas historias de héroes de televisión, los kaiju japoneses, estos monstruos, Godzilla, en fin, pero empiezan a ver estas partes
y se empiezan a desarrollar, empezamos a meternos en partes mágicas como Harry Potter, ¿sí? Y también podríamos decir que podemos considerar como una parte práctica, casi mitológica, con todas las teorías conspirativas, ¿sí? Vemos cómo toda la tecnología nos va a llevar a hacer grandes mitos. Y en esta parte de teorías conspirativas, pues obviamente vamos a tener toda esta parte de los expedientes secretos X, como toda esta parte de la ufología, que no quiere decir que no exista, sino que empezamos a generar mitos y situaciones psicológicas en torno a esta parte de explicar lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a tener como esta parte de renovar la mitología, y en esta parte se me hace muy interesante, véanlo ustedes simplemente en el mundo de Marvel, cómo empezamos a tomar ciertas versiones nuevas de héroes muy antiguos, como Thor, como Namor, como, en fin, y hay otros que son producto de una tecnología, de una alta tecnología, como puede ser Hulk, como puede ser Superman, como puede ser el Hombre Araña, ¿sí? Que es básicamente la tecnología, los mundos alternos, que nos van a empezar a dar una explicación del mundo real. No es que por qué funciona tanto, por qué funciona tan bien. Todas estas mitologías modernas que podemos llamar ciencia ficción, pues es precisamente porque estamos dando una explicación a nuestra propia realidad. Ahora bien, tenemos una parte que a mí se me hace maravillosa, se me hace muy atractiva, el hecho de que ya todos estos mitos están cayendo en lo que le llaman ciencia ficción fantástica o ciencia ficción dura. La ciencia ficción fantástica podría ser un Star Wars en el cual pues es algo que está sucediendo, como dice en todas las películas cuando empiezan, en un lugar muy, muy lejano, en otro tiempo. O sea, estamos hablando de no te corresponde, pero te lo pongo, ¿sí? No tiene que ver con tu realidad, pero te lo pongo, para que quites tú este velo de qué es lo que me puede pasar, sino que estás viendo un mundo totalmente irreal, en el cual ya no vas a tener un bloqueo de sentirte inmerso en este mundo, sino lo vas a ver como una historia totalmente ajena a ti. De esa manera, pues, tanto estamos hablando de Star Wars, como podemos estar hablando de Buck Rogers, como podemos estar hablando de otras historias que pues son el mismo Señor de los Anillos, son cosas que sucedieron en una realidad alterna, ¿sí? Hasta los mismos héroes de Marvel en un momento dado, pues se desarrollaban estos héroes en ciertas ciudades que no existían, como Metrópolis, ¿sí? Como estas ciudades que eran imaginativas. Poco a poco fueron agregándose a estar presentes en ciudades reales, pero obviamente todo inicia en ciudades ajenas a una realidad. No obstante, tenemos otra situación de una ciencia ficción dura, una ciencia ficción basada en una ciencia, ¿sí? Como lo puede ser Star Trek, que no estamos hablando de algo ajeno, estamos hablando de un futuro probable. Tan es así que hay, de hecho, hasta un documental en Netflix que se llama La verdad está en las estrellas, que está narrada por William Shatner, que es el Capitán Kirk de la serie de Star Trek, donde entrevista a los científicos más importantes de nuestra actualidad, como por ejemplo a Stephen Hawking, ¿sí? Como a Neil deGrasse Tyson, ¿sí? En el cual les empieza a decir de esta gran influencia que tuvieron precisamente de Star Trek para poder generar
precisamente la ciencia y la tecnología que en un momento dado se hizo realidad, ¿sí? Muy interesante es el hecho de que esta mitología de Star Trek, al verse implícita en una posibilidad real de la humanidad, en el cual Gene Roddenberry fue un gran visionario que empezó a imaginarse un mundo donde podían convivir americanos y rusos. Simplemente ahí ya era en una época donde eran las dos potencias que estaban encontradas, entonces sí era algo como muy imaginativo, ¿sí? Pero además también presentó por primera vez en la televisión un beso entre dos razas, ¿no? Entre Kirk y Uhura, entre un blanco y una negra, que era todo un escándalo en su época. Ahorita lo vemos normal, pero es que también ya vemos normal el ocupar un teléfono celular, el hablar, el hacer una videollamada, cosa que en el momento en que sale Star Trek en 1966 era algo totalmente increíble, ¿sí? Las puertas se abrían solas y ahorita en cualquier centro comercial vamos a ver puertas que se abren por sí solas, ¿sí? Esta parte de los intercomunicadores que lo veíamos algo totalmente alejado de la realidad en 1970 ya es posible, ¿sí? Entonces vemos cómo esa ciencia ficción, que esa mitología de un mundo en el cual había cosas que eran improbables, ya ahora son probables. Obviamente, hay muchos puntos dentro de Star Trek que sería maravilloso considerar que pueden ser posibles, ¿sí? Un mundo donde ya no existe enfermedad, un mundo donde ya no existe el hambre, un mundo donde todos trabajan en armonía, donde ya los enemigos ya no son el ser humano con el ser humano, sino ya tendrán que luchar contra los Klingon, contra los Romulanos, en fin, ya es otro. Y además, lo más increíble de la ciencia ficción como Star Trek, es pensar que hasta esos enemigos acérrimos que tenían en una serie, llegaron a ser aliados más adelante, como esta evolución de armonía, de paz, de avances tecnológicos se va generando y va a seguir habiendo problemas que sacar adelante, pero sí hay como esta parte que va a generar una evolución, ¿sí? De la misma manera, empezamos a ver cierta ciencia ficción que nos va a adentrar más a la ciencia, como por ejemplo el problema de los tres cuerpos, esta serie que se la recomiendo mucho, esta fundación es de Isaac Asimov, que nos habla precisamente de una posibilidad de la ciencia, pero visto desde un ángulo en el cual estamos hablando ya de temas científicos de muy alto nivel, ¿sí? Entonces, ya nos estamos preparando para precisamente esta parte de generar una mitología más adecuada al mundo moderno. Dentro de esta serie de mitologías también habíamos visto esta parte de los robots, de la inteligencia artificial, y hemos visto ejemplos tanto terribles como maravillosos, ¿sí? Porque tenemos desde películas como Yo Robot, ¿sí? De Isaac Asimov, que hay una versión diferente con Will Smith, pero que también vemos películas terribles de la inteligencia artificial como Terminator, pero que también podemos ver esta posibilidad de una tecnología maravillosa como el hombre bicentenario, pero que nos lleva a satisfacer ciertas necesidades psicológicas y a este temor que el hombre tiene ante la tecnología, ¿sí? Si bien sabemos que la tecnología ha ayudado al hombre a avanzar, ¿sí? Pero también sabemos que la tecnología también ha llevado a la destrucción de muchas guerras, a hacer la guerra cada vez más dura, más difícil,
Hemos visto cómo han nacido programas de guerra basados en esta ciencia ficción, como en el gobierno de Ronald Reagan, donde un proyecto se llamó la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Entonces vemos cómo esta mitología, y también la vamos a ver en la mitología prehispánica, cómo empezaron a explicar este mundo maravilloso y que se fue explicando de una manera. Obviamente yo tengo particularmente al estar trabajando mucho con las culturas ancestrales de nuestro país, no es tan fácil acceder porque tenemos una formación totalmente socrática y la cultura mesoamericana sí tiene ciertos valores que no se contraponen mucho. En primer lugar, la mitología prehispánica no es antropomórfica, ¿sí? Es más de símbolos. Los dioses prehispánicos no van a estar representados de la misma manera que están representados los dioses griegos, en el cual vemos al hombre, ¿sí? Con ese poderío. Vemos ahora que está muy famoso el Poseidón que pusieron en Yucatán, pero que vemos sobre todo estas figuras como el Tlaloc, que no es el Tlaloc, sino es la Calchihuitlico, que está en la entrada del Museo de Antropología, que nos cuesta mucho trabajo identificar como el dios de la lluvia, porque lo único que estamos viendo es un bloque de piedra, ¿sí? Y que lamentablemente, culturalmente en nuestro país no nos hemos acercado debidamente a estas historias míticas, pero que hay historias maravillosas que nada tienen que pedirle precisamente a la mitología griega o nórdica, ¿sí? Tenemos héroes maravillosos. De hecho, siento que hace falta mucho el conocimiento de nuestra propia cultura, porque toda la gente que va llegando a la ciudad de Querétaro va a ver una figura del rey Conín, ¿sí? Esta figura de este indio imponente a la entrada de Querétaro, pero muy pocos conocen la historia del rey Conín, que defendió la Sierra Gorda de Querétaro de la invasión española, ¿sí? De la misma manera, desconocemos mucho acerca de, por ejemplo, las guerras que hubo con los purépechas aquí en Michoacán, siendo que fue la única tribu que no pudo ser dominada por los españoles por lo aguerrido, por lo duro que eran, ¿sí? Los purépechas no han podido ser dominados por ninguna otra cultura, ¿sí? Y tienen historias dignas de contarse. Entonces, si bien sabemos que estas historias, esta ciencia ficción es nuestra mitología moderna, no hemos logrado conectar psicológicamente con estos personajes, pero créanme que nuestros jóvenes están muy identificados con los personajes, ¿sí? Con estos superhéroes, no por lo fantástico de sus aventuras, sino porque pueden entender el mundo de una mejor manera, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, a través de esas películas que por la realidad del mundo mismo. Entonces, no despreciemos o no quitemos la vista de cómo los jóvenes están siendo influidos por una neomitología, ¿sí? Que sí lleva mensajes positivos, ¿sí? Obviamente todos estos héroes tienen valores, son figuras aspiracionales, ¿sí? Pero que también al mismo tiempo van a tener conflictos, ¿sí? Todos los superhéroes de Marvel, todo eso tienen sus conflictos. El problema del duelo no resuelto de Batman, con el problema del complejo de Ulises de Superman, ¿sí? Por no sentirse ni de aquí ni de allá, como sentirse ajeno a la Tierra, ¿sí? Como esta crisis de identidad de juventud de Spider-Man, ¿sí? O como esta síndromes, ¿sí? De Cronos, de Thor, de que no querer que se le baje de su trono de poder, ¿sí? Entonces, vemos esta relación, pero tenemos que pensar en cómo estamos nosotros atribuyendo la realidad de nuestra sociedad
moderna a estas partes. Lo vemos como son películas atractivas, que tienen un ingreso multimillonario, es unas empresas, o sea, es impresionante ver la cantidad de películas secuenciales que hay en el mundo de Marvel, no así tanto en el mundo de DC, pero tampoco es despreciable, pero vemos cómo va evolucionando este proceso y que cada día van ganando más terreno estas series de ciencia ficción de corte duro, de corte científico, que nos pone la cabeza a dar de vueltas con temas cósmicos, con temas cuánticos, con temas de ciencia, ¿sí? Y que nos están preparando para una evolución interesante. Nos están preparando para generar un mundo diferente. Y aquí cabe mucho el entender que si bien una serie como Star Trek potencializó la evolución de la misma ciencia, ¿sí? Tenemos que entender que lo que estamos viendo en las series de ciencia ficción posiblemente esté pronosticando el futuro de la raza humana. Por eso es muy importante ser conscientes de lo que vemos, ser conscientes de lo que consumimos y de lo que consumen nuestros jóvenes, ¿sí? Ahí les dejo esta reflexión, espero que les haya gustado, pero sobre todo que hagan una meditación acerca de ustedes en qué creen. ¿Qué es la mitología que los atrae? El Señor de los Anillos, Narnia, Harry Potter, todo es válido porque todo es un mito que me explica mi propia realidad. Y cada uno va a escoger, ¿sí? Desde su muy particular experiencia y punto de vista, qué es lo que más les acomoda para poder explicar su mundo. Muchos jóvenes se identificaban y muy al principio, y esto era ideas y eran frases de Stan Lee, que empezaron a generar personajes que fueran identificados por grupos de la población estadounidense y fueron creando personajes conforme la necesidad de los diferentes grupos sociales. O sea, de repente ya empezaba a ver, necesitaban héroes, al principio eran puros hombres, después salió la Mujer Maravilla como esta mujer empoderada, pero también de repente empezaban a necesitar un héroe que fuera la imagen del adolescente que no encajaba y que necesitaba sentirse identificado con Spider-Man, hasta llegar un momento en que tenemos superhéroes que se identifican con la comunidad latina, con la comunidad negra, con la comunidad gay, con la comunidad india, con la comunidad, o sea, empezamos a ser héroes por pedido, ¿sí? Y esto, lejos de ser algo negativo, fue algo inclusivo, ¿sí? De hecho, vemos que hay superhéroes que representan a la gente que tiene una discapacidad o una capacidad diferente, como Daredevil, un invidente que logra ser un superhéroe. Asimismo, tenemos que entender que la realidad de nuestra sociedad es entendernos nosotros, no el que la gente se entienda con una serie y no podamos comunicarnos entre nosotros como seres humanos. Espero que les haya gustado, que me pongan sus comentarios, si les gustó, qué es lo que les gustó, coméntenme sus experiencias, ¿sí? Y espero que nos veamos en el próximo programa de Wicca Radio México. Nos vemos hasta la próxima.